Hola, soy Ignacio y vamos a hablar del MIR. El factor mental es clave durante la preparación MIR. Por eso quisiera compartir un poco mi experiencia, contar qué cosas me pasaron por la mente, qué sensaciones tuve, cómo fui solucionando algunas cuestiones o cómo fui manteniéndome en el eje. Porque claro, durante una preparación tan larga, siempre es posible que podamos convertirnos en nuestros propios enemigos. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Me parece que puede ser positivo para futuros opositores escuchar experiencias de personas que ya lo hayan hecho antes para lograr un poco más de tranquilidad o aunque sea reducir un poco el estrés. Esa sería la idea del video, así que vamos a ver qué sale. Me parece interesante comenzar diciendo que lo que obtengas en el MIR como resultado no tiene nada que ver con si vas a ser mejor o peor médico o mejor o peor persona. Eso es una cuestión. El MIR es un problema específico, aparte que requiere soluciones también específicas y que no tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Es simplemente enfocarse a eso y nada más. En mi caso soy argentino, llegué a Madrid a mediados de junio del 2019, incorporándome a la segunda vuelta de CTO. A partir de ese momento no tuve una primera vuelta, comencé directamente en la segunda vuelta, tuve la tercera, cuarta vuelta hasta llegar a enero del 2020, que fue cuando realicé el examen, en el cual obtuve un puesto de 1995, que sería más o menos un percentil 86,5 aproximadamente. Ahora, ¿por qué es tan complicado esto del examen MIR? En primer lugar, en mi opinión, por la gran cantidad de tiempo y de dinero también invertido en la preparación. En segundo lugar, por la gran competencia que hay. Y en tercer lugar, por las expectativas. Las expectativas propias sobre nosotros mismos y las expectativas de las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, compañeros, etc. Eso determina que haya una gran cantidad de presión sobre el opositor. Pero, ¿esto qué significa? ¿Qué significa tener mucha cantidad de presión? Significa que estamos haciendo algo importante, algo en lo cual hay mucho que ganar y mucho que perder. ¿Y quiénes son aquellos que pueden estar frente a ese tipo de situaciones? Aquellas personas que tienen ciertas capacidades o ciertas habilidades especiales para poder afrontarlas. Entonces es importante visualizar esto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pensar o ver toda esa presión como una cuestión de algo malo, de un castigo que uno tiene encima. Y me parece mucho mejor verlo como una especie de, como un orgullo, como un privilegio, como algo que, como un desafío, digamos, a llevar adelante. Es decir, tenés que pensar que estás haciendo algo que vos podés hacer y que muchas personas no pueden hacerlo. Otra cosa que tenemos que pensar es que el MIR no es algo eterno que va a durar para siempre. Es decir, después de esto vamos a entrar en una etapa mucho mejor de nuestra vida, pero sí que es cierto que durante la preparación tenemos que hacer todo lo posible por ser profesionales en la preparación. Es decir, nuestra vida tiene que estar alrededor de la idea de hacer el examen MIR. Todos los factores que están alrededor nuestro tienen que ayudar a que nuestra preparación sea más eficiente, optimizar nuestra vida en función del examen. Eso es muy importante, sobre todo cuando no estamos obteniendo los resultados que esperamos o no estamos satisfechos con nuestros resultados, ¿sí? Yo les voy a contar mi historia simplemente como para dar una perspectiva diferente. Mi preparación al MIR, hay que decirlo, empezó con el pie izquierdo, porque imagínense yo recién llegado, empezando la segunda vuelta en junio en Madrid, sin conocer nada de la ciudad, yendo de un Airbnb a otro porque todavía no tenía el alojamiento definitivo, llevando todos los manuales y las maletas de CTO, con los manuales de CTO de un lado a otro, que no los había abierto antes, o sea, no estaban subrayados, no había hecho desgloses, no había hecho simulacros, no tenía resúmenes, obviamente. Y mientras tanto estudiando estadística esos primeros días, bueno, así empezó mi preparación en fines de junio. Se imaginarán que en esas condiciones de adaptación, mis primeros simulacros eran malos. Yo tenía un percentil menor al 30 en el primer simulacro, 29, creo que era 28. Pero vamos, la preparación yo me la tomé en serio. Es decir, yo me levantaba temprano, antes de las 8 de la mañana.
estudiaba prácticamente todo el día, no hacía otra cosa salvo me anoté en un gimnasio de CrossFit para ir, que iba a veces a media mañana, a veces iba a la tarde al principio. Y no hacía mucho más que eso. Entonces empecé a subir los percentiles levemente, pero iba subiendo hasta que llegué más o menos al simulacro número 12, en el cual me empecé a estancar. Además también me sentí incómodo en los simulacros, sentía que además me olvidaba conceptos, estaba lento tanto para estudiar como para hacer los exámenes, las preguntas. Y en el simulacro número 13, que no me lo olvido nunca más, esto se intensificó. O sea, me acuerdo que tanto la semana previa como el simulacro en sí yo lo sentí muy mal, y los resultados, me acuerdo, el percentil cayó muchísimo. Ya se venía estancando en la subida, pero cayó muchísimo en relación. O sea, había llegado casi al percentil 50 prácticamente, y bajó a menos del 40. Pero, a ver, el problema no era ese. El problema era, como les digo, la sensación de inseguridad sobre lo que estaba estudiando. Y además, lo peor de todo era justamente lo que les decía antes. Yo sentía que estaba haciendo todo lo que podía. Digo, a ver, yo estoy todo el día estudiando, no estoy haciendo otra cosa. Y aún así me siento tan mal. Entonces, la sensación de angustia, de miedo, de frustración que tuve era muy grande, porque en ese momento no veía una salida. Bueno, por la mente se me pasaban cosas de todo tipo. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Me van a hacer mierda? ¿Debería haberme quedado en Argentina? ¿En qué me metí? Pero bueno, por suerte pasó algo genial. Al día siguiente, que era domingo, me fui al centro a caminar, a despejarme un poco. Bastante deprimido, por cierto, pero me metí a una librería a buscar algo para entretenerme, para leer un poco, y me encontré algo que la verdad me cambió la preparación. Me encontré con la biografía de Robert O'Neill, que es el Navy SEAL que le disparó a Osama Bin Laden. Pero más allá de eso, lo que me impactó es cómo él cuenta todo el proceso por el cual pasaron él y sus compañeros para poder llegar a convertirse en miembro de este grupo de fuerzas especiales. Y realmente es difícil plasmarlo esto en un video, hay que leerlo. Pero el estrés físico y psicológico al cual eran sometidos es brutal. Es brutal realmente leer las cosas por las que los hacían pasar, los tipos muriéndose de frío en la playa, rociándolos con agua helada mientras hacían ejercitaciones extenuantes y todo el día, por momentos de la preparación durmiendo muy poco, agresión psicológica también permanente. Y es que además durante meses, y es que además lo interesante es que estos tipos no estaban obligados a completar el programa. Ellos podían renunciar o salirse del programa cuando ellos quisieran. Los que llegaban al final eran aquellos que realmente estaban convencidos de lo que estaban haciendo y que tenían, no diría un cuerpo, sino una mente diferente. Una mente que les permitía eliminar los prejuicios que tenían sobre ellos mismos y darse cuenta que en realidad el límite que uno tiene generalmente está mucho más allá de lo que uno piensa. Lo que pasa es que uno tiene que estar dispuesto a llegar hasta ese límite. Entonces eso, por lo menos eso fue lo que a mí me transmitió y me hizo cambiar muchas cosas. Así que ese día volví muy contento a mi casa porque me di cuenta que tenía otras herramientas para poder mejorar aquello con lo cual yo no estaba conforme. Entonces llegué y en una hoja escribí, todavía la tengo esa hoja, simulacro 13. Escribí cómo me sentía después de haberlo hecho y qué es lo que iba a hacer para no volverme a sentir igual. Entonces me puse a pensar todo aquello que yo pudiera modificar para que me diera, aunque sea un 1% más de eficiencia durante el día, para mejorar en mi estudio diario. Lo primero que hice dije, bueno, estos tipos se levantaban a las 5 de la mañana, yo también lo voy a hacer. Me empecé a levantar a las 5 de la mañana. De esa forma tenía tiempo a la mañana para hacer, por ejemplo, preguntas de estadística, que era un tema que me costaba un poco y que quería mantener fresco. Así que me levantaba y hacía preguntas de estadística. Lo segundo, generalmente yo entrenaba a media mañana o a la tarde, que me cortaba el día y me hacía perder tiempo. Entonces decidí entrenar a primera hora, que era a las 7 de la mañana.
Así que hasta esa hora hacía preguntas de estadística, después me iba, yo salía a las 7 menos 10, porque sabía que así me obligaba a ir corriendo, porque si no, no llegaba. Entonces me iba corriendo hasta el box, entrenaba y me volvía corriendo también. Entonces así ganaba tiempo. Y ya eran, después que me duchaba y comía algo, antes de las 9 yo ya estaba listo para empezar y ya había entrenado. En segundo lugar, todas las comidas, incluido el desayuno, las empecé a organizar de tal forma en que yo no perdiera tiempo en la preparación de las comidas, por ejemplo. O sea, yo sabía que como máximo gastaba 15 o 20 minutos en hacerla, entonces no perdía tiempo cocinando. Compraba únicamente cosas que sabía que se hicieran fácil y las hacía rápido. Otra cuestión que cambié fue el tema de empezar a medir mis tiempos. Es decir, yo estaba con un reloj y así como medía el tiempo que tardaba en ir corriendo hasta el box y volver, el box es el gimnasio de CrossFit, además de eso medía los tiempos que yo tardaba en hacer cada cosa. Es decir, yo me ponía esta vez bien los tiempos y yo decía, en tanto tiempo tengo que terminar, en tanto tiempo tengo que terminar esta página, esta hoja, esto que estoy haciendo. Y estaba todo el tiempo con el reloj desde temprano. Incluso hasta la ropa también me lo organizaba. Yo me acuerdo, antes de salir para ir al gimnasio a la mañana, me organizaba, me dejaba la ropa lista y todo listo para cambiarme y que me sea más fácil levantarme y salir y no quedarme dormido. Me bajé una alarma que me acuerdo que despertaba hasta el vecino porque era súper ruidosa, para asegurarme de no quedarme dormido. Bueno, otra cosa, el tema del teléfono, lo miraba a la mañana después de volver de entrenar y el resto del día no lo miraba, lo metía en un cajón. Entonces no perdía tiempo tampoco con redes sociales ni con cosas. Si tenía que ver algún mensaje que esperaba que me llegara, lo miraba a media tarde, revisaba solamente el teléfono, y si no, a la noche, una vez que había terminado, iba y miraba el teléfono. Bueno, además tampoco entrenaba todos los días, entonces el día que no entrenaba me levantaba igual a las 5 de la mañana y tenía muchísimo tiempo para poder hacer cosas. Estaba muy tranquilo ese día. Y esto además yo lo hice como un plan, es decir, yo dije, bueno, voy a mantener un ritmo lo más estricto posible de esta manera durante más o menos hasta noviembre, diciembre, y a partir de ahí tal vez disminuya un poco, aumente algunas horas extra de sueño y todo, para poder llegar un poco más descansado del examen, que de hecho eso fue lo que hice. Todo esto sin hacer cosas estúpidas, ¿no? Porque, a ver, tampoco es que dejé de dormir, porque yo dormía entre 6 y 7 horas por día, que es suficiente para recuperarme. Comía bien, porque comía rápido, pero comía bien, estaba bien alimentado. Si tenía que hacer alguna actividad, juntarme con alguien, actividad social o lo que sea, y lo hacía el fin de semana, perfecto. Estaba haciendo actividad física, o sea que me mantenía con todo lo que yo necesitaba para estar sano. Y tampoco, por ejemplo, adelantaba temas o hacía cosas, digamos, de modificar mi programa de estudio. No hacía cosas extrañas. Lo que hice fue optimizar lo que yo ya estaba haciendo. Bueno, y además me puse objetivos razonables. Es decir, yo dije, bueno, de acá a 3 simulacros tendría que notar una mejora importante. Lo curioso es que, bueno, el simulacro 14, que fue el siguiente, mejoró. No de forma espectacular, pero estuvo mejor, y además yo me sentía mucho mejor. Y el simulacro 15, la verdad fue excelente. Es decir, tanto como me sentí la semana previa, durante el simulacro yo sabía que ya salí, sabía que me había ido bien, pero no sabía qué tanto, porque terminé con un percentil 85. Bueno, no saben la felicidad que tuve cuando vi ese percentil 85, las cosas en verde en la pantalla de resultados, por saber que lo que había hecho había dado resultado. Y a ver, viéndolo un poco más desde lejos, no es la cantidad de horas que aumenté de estudio en sí, si bien aumentó un poco, pero además fue la calidad. ¿Por qué? Porque yo ahora estaba en una situación más agresiva sobre la preparación, ¿sí? Agresiva con mis objetivos, es decir, yo competía todos los días conmigo mismo, con mi yo de ayer, para tratar de hacer las cosas un poco mejor en todos los aspectos que yo pudiera. Yo todo lo trataba de mejorar para decir, acá le saco 10 minutos más, acá le saco 20, acá voy a estar más concentrado porque esto me va a servir para tal cosa y voy a acertar más preguntas. Es decir, mi motivación cambió totalmente, ¿sí? Que bueno, también hay que ser sinceros en una cosa. Había muchas veces en las cuales yo llegaba a la noche y estaba muy cansado, muy estresado. También a veces estaba que extrañaba a mi familia, extrañaba a mis amigos. Me pasaron un montón de cosas por la mente,
Y yo creo que a todo el mundo le debe pasar lo mismo, pero el problema no es ese, el problema es justamente, te pasa y bueno, uno se acuesta y al día siguiente se levanta y vuelve a hacer todo lo mismo. Es decir, a pesar de que uno tenga todo eso, uno tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer. ¿Y cuál es para mí la mejor motivación para poder lograr eso? Hay dos teorías. O sea, hay gente que piensa que la mejor motivación es pensar que, bueno, termino de estudiar esto y voy y me como un chocolate o lo que sea que me voy a comer, o si no estoy pensando que el fin de semana voy a hacer tal cosa y entonces esa es mi motivación para terminar la semana. Yo no digo que eso esté mal y yo también lo hacía. Si es una herramienta que sirve, obviamente hay que usarla. Pero en mi opinión la mejor motivación es lo que les decía hace un rato. O sea, es saber que lo que yo estoy haciendo me va a servir para tener un mejor resultado. Ni siquiera digo el día del MIR, dentro de poco voy a ir a la clase y en la clase yo sé que voy a estar atento y voy a entender todo y voy a captar todo lo que están diciendo, voy a hacer las preguntas y me va a salir todo en verde porque voy a saber lo que estoy haciendo, voy a encontrar esas preguntas que sé que me quieren cagar y me doy cuenta de decir, toma, la marqué bien. Es decir, voy a tener más control sobre lo que estoy haciendo. Esa sensación a mí me encantaba cuando lo lograba. Y esa era mi verdadera motivación. Es como, por ejemplo, cuando uno hace cualquier cosa que a uno le gusta. Si yo voy a entrenar y hago CrossFit, a veces también estoy cansado y me duele el cuerpo y tengo que terminar igual el entrenamiento y no doy más. Pero mi motivación no es la cerveza que me voy a tomar después, que bueno, me la puedo tomar igual, esa es otra historia. Pero no es esa mi motivación. Mi motivación es que sé que si estoy entrenando, después voy a ser más fuerte, voy a mover más kilos, voy a ser más rápido, tener mejor técnica o lo que sea. Pero algo relacionado a lo que estoy haciendo, porque si no, ¿para qué lo hago? ¿Sí? ¿Quién me obliga a mí a hacer CrossFit o quién me obliga a mí a hacer el MIR? Nadie. Lo estoy haciendo porque yo quiero. Entonces esa me parece que es la motivación más importante de todas. Aclaro que todo lo que estoy diciendo no es para convencerlos de que hagan lo mismo que hice yo, ni mucho menos. Lo que les quiero mostrar es que siempre hay cosas que se pueden ajustar o mejorar o encontrar soluciones nuevas. Siempre se pueden encontrar soluciones distintas y adaptar un plan para que al final ese plan nos dé confianza en nosotros mismos. Cada uno sabrá, de acuerdo a la situación en la que esté, las necesidades que tenga, qué cosas son las que se pueden modificar y qué modificaciones se pueden hacer, pero hay que tener la mente abierta, no tener prejuicios sobre uno mismo, sobre lo que puede o no puede hacer, porque son solamente eso, son prejuicios. Ahora un detalle, hay que tener cuidado con las comparaciones, porque por ejemplo, ¿ustedes creen que hay alguna persona que haya estudiado, por ejemplo, nada más que 6 horas por día y haya estado de fiesta todo el tiempo y le haya ido mucho mejor que a mí en el MIR? Que haya sacado un puesto 500, 200 o lo que sea? Pero obvio, es más, no debe haber una, debe haber un montón de personas que les ha pasado eso. ¿Sí? ¿Y cuál es la explicación? La explicación más simple y más probable es que esas personas son más hábiles que yo para hacer el MIR. ¿Sí? Es decir, para esto en particular tienen una habilidad muy buena, son muy buenos para hacer preguntas de opción múltiple, para reconocer los patrones en las preguntas y todo, y entonces les va muy bien con facilidad, ¿sí? Para otras cosas tal vez no, pero para esto en este caso sí. Otras explicaciones pueden ser que le ha quedado más conocimiento previo de la carrera, que lo han aplicado en este caso. Puede ser que hayan preparado el examen con más tiempo, que lo hayan preparado tal vez desde febrero, desde octubre o lo que sea, y tuvieron más tiempo para incorporar los conocimientos, no han tenido tal vez otros problemas que a mí me han generado estrés y me han quitado tiempo, o sea, pero todas estas cosas que estoy diciendo son cuestiones que yo no puedo manejar, es decir, yo no tengo control sobre todas estas variables. Sobre lo único que tengo control es sobre lo que yo puedo hacer, ¿sí? En otras palabras, quiere decir que si yo hubiese estudiado 6 horas por día y hubiese salido de fiesta todo el tiempo, me hubiese ido mejor, pero no, me hubiese ido como el culo si hubiese hecho eso, ¿sí? Porque yo adapté mi situación, digamos, o mejor dicho, a mi situación, adapté mi realidad, o sea, fui modificando las cosas para obtener el mejor resultado posible que yo podía obtener. Esto lo digo porque hay que evitar comparaciones puntuales con otras personas y los resultados que obtienen de acuerdo a lo que están haciendo, ¿sí? Porque, como digo, hay otras variables que influyen, que no siempre es exclusivamente la preparación que llevan,
¿sí? Es verdad que esto es una competencia, pero si vamos a hacer algún tipo de comparación, hay que hacerla justamente a través de los percentiles, que son una cuestión global, en la cual sí, hay que prestarle atención a los percentiles y hay que tratar de ir subiendo. Si bien no es que te van a dar el resultado definitivo del MIR, pero es importante aumentar en los percentiles. Pero, como digo, hay que evitar comparaciones puntuales con otras personas. Bueno, lo vamos a dejar acá para que no se haga mucho más extenso el video, pero te quiero recordar que si ya llegaste hasta acá, te sacaste la carrera, ya empezaste a preparar el MIR, es porque tenés las capacidades para terminarlo y para terminarlo bien. Ahora, olvídate del cansancio, olvídate de las dificultades, busca las soluciones, tenés que ir hacia adelante, hay que ponerle ganas, hay que ponerle actitud, vas a ir y la vas a romper. Les dejo una foto de mis perros que están en Argentina, porque a mí siempre me mandaban fotos de ellos durante la preparación y entonces lo asocio con todo esto y bueno, me transmitían buena energía, así que la comparto con ustedes. Bueno, miren lo que es esta foto. La que está delante, que es la mamá, se llama Gira. Después atrás, a la derecha, está el papá, que se llama Mauser. Y las otras tres son tres de las crías que tuvieron, porque tuvieron 11. Y en mi casa al final se quisieron quedar con 3, que son de derecha a izquierda, Sigma, Legua y Niara. Bueno, son divinos, miren lo que es esto. Realmente, mira, antes de entrar al MIR se tienen que ver esta foto y entran como si fueran máquinas al examen. Pero miren lo que son, una raza que se llama Rhodesian Ridgeback. Bueno, la verdad los extraño un montón estos perros. Y justamente me gustaba mucho la foto, así que tenía ganas de compartirla con ustedes. Bueno, nada más. Les dejo mi Instagram por si tienen alguna duda, me quieren preguntar algo, eso no tengo ningún problema. Les mando un gran abrazo, que la fuerza los acompañe y hasta la próxima.